Buenos días. Damos comienzo a la reunión de la Comisión No Permanente de Estudio sobre el Fraude Fiscal, correspondiente al día 15 de noviembre de 2013. Y para la lectura del orden del día tiene la palabra el señor secretario de la Comisión. Gracias, señora presidenta. Comisión No Permanente de Estudio sobre el Fraude Fiscal, de 15 de noviembre de 2013. El orden del día es el siguiente. En primer punto, la lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior, y el segundo punto consta de dos comparecencias. Seguidamente, la representación de la Unión General de Trabajadores de Extremadura y sobre las 12, representación de la Confederación Regional de Empresarial Extremeña, la CRES. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Damos la bienvenida, por tanto, a don Francisco Capilla, secretario general de la Unión General de Trabajadores, y a la persona que le acompaña en este caso. Ha sido usted citado ante esta comisión y su organización para que indique a esta asamblea aquellas cuestiones que considere oportunas sobre el objeto de esta comisión, y tengo que indicarle, porque así me lo hace llegar la mesa de la Cámara, que los gastos debidamente justificados que como consecuencia de este requerimiento se le deriven, le serán abonados con cargo al presupuesto de la Asamblea de Extremadura, y que tienen ahí unos modelos para que, si consideran oportuno, los cumplimenten. Por mi parte, nada más que reiterarle de nuevo otra vez la bienvenida, y tiene la palabra. Primer punto del acta. Aprobación. Sí, perdón. Aprobamos en primer lugar el acta de la sesión anterior. Se aprueba. Bien, aprobado el primer punto del orden del día. Pasamos al segundo punto, que son las comparecencias, y para justificar la petición de la misma tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, por tiempo máximo de 5 minutos, don Jorge Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. No agotaré el tiempo. Bienvenido, señor Capilla. Nuestro grupo ha considerado que su sindicato puede aportar bastante ideas, ¿no?, sobre lo que aquí venimos a tratar, que es el fraude fiscal, fundamentalmente esa economía sumergida, ese fraude que es una auténtica lacra, ¿no?, a todos los niveles, y que entre todos los grupos parlamentarios, todos los agentes sociales debemos luchar en la misma línea para que esos ingresos que deberían pertenecer a todos, que son de todos y todas, no queden en manos de unos cuantos, ¿no? Y ese es el objeto fundamental de esta comisión. Cuando hablamos o nos vienen cifras de economía sumergida, son verdaderamente escandalosas. La Unión Europea, por ejemplo, habla de 1 billón de euros de economía sumergida en la Unión Europea, no todo lo que destina, mucho más de lo que destinan todos los Estados miembros, por ejemplo, a políticas de salud, o el doble de lo que dedican a educación. Cuando hablamos, por ejemplo, también en el caso de España, según todos los estudios, por ejemplo, el Instituto de Estudios Fiscales, el Banco de España, el Consejo Económico y Social, el Banco Mundial, etcétera, dicen que el fraude fiscal en España andaría rondando entre un 20% y un 25% del Producto Interior Bruto, es decir, estaríamos hablando de 70.000 millones de euros. Si a esto lo extrapolamos aquí a Extremadura, estaríamos hablando de 3.500 millones de euros al año de economía sumergida. Por poner un ejemplo, este año se dedican a política social 3.000 millones de euros. Es decir, con lo que recaudaríamos de ese fraude fiscal, de esa economía sumergida, tendríamos para pagar de sobra todas las políticas sociales que se ejercen en esta región, ¿no? Quiero poner este ejemplo para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y simplemente el objetivo es ese, ¿no?, el que he hablado antes, que esos ingresos que pertenecen a todo el mundo, que son públicos, no queden en manos de unos cuantos. Y simplemente nos gustaría escucharle para ver cuáles son sus aportaciones y entre todos sacar una conclusión final que nos ayude a todos a acabar con esta lacra en definitiva. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado Borrella. Y a continuación, por tiempo máximo de 20 minutos, tiene la palabra don Francisco Capilla Pizarro. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, la invitación
que se nos ha formulado a la Unión General de Trabajadores, pues para plantear nuestro posicionamiento pues ante un tema tan importante y como se ha puesto ya de relevancia por su señoría, como es la fiscalidad y todo lo que ronda alrededor de este tipo de cuestiones, y que evidentemente estamos hablando de un fraude claro contra la Hacienda Pública. A mí me gustaría empezar resaltando que debido en parte a ese fraude fiscal, es decir, al conjunto de irregularidades que claramente se están cometiendo, lo que se detrae en definitiva de las arcas públicas, el conjunto de ciudadanos, el conjunto de la ciudadanía, pues ha tenido que sufrir y está sufriendo las consecuencias de todo esto, pues con una serie de recortes injustos, a mi entender, totalmente desproporcionados, simple y llanamente pues con el objetivo de cumplir el déficit que se ha planteado en este caso por la Unión Europea. El obtener una ventaja incumpliendo una norma como esta, una norma grave, pone de manifiesto efectivamente un ejercicio de insolidaridad por parte de quien lo comete, que el Estado pues no puede consentir. Sin embargo, esta acción fraudulenta pues encuentra, como no puede ser de otra manera, un caldo de cultivo en una cultura que es la que tenemos, que privilegia la ventaja personal con respecto a la ventaja solidaria o a las cuestiones sociales, en definitiva, y que afecta, pues como bien decía, a muy distintos campos. Por tanto, estamos hablando pues del fraude, estamos hablando del fraude como un auténtico lastre, lógicamente, para salir de esta situación y para hablar de progreso social y económico. Por tanto, decir en primer lugar que desde la Unión General de Trabajadores esto merece nuestra más rotunda condena, nuestra más rotunda denuncia en toda su forma. Miren, en los últimos años, a nuestro parecer, la crisis económica y las reformas fiscales precedentes que se han hecho por sucesivos gobiernos han derivado, a nuestro entender, en un sistema injusto que ha provocado pues esa merma de recaudación impositiva y por ende, como no puede ser de otra manera, pues una serie de desequilibrios presupuestarios, que es lo que estamos viviendo. Decía que sucesivos gobiernos han apostado por la vía esa, de bajar los impuestos, prioritariamente recortar gastos, pero no se ha apostado por lo que nosotros venimos defendiendo, que es la vía de incrementar los ingresos públicos. Esa fórmula la hemos defendido y la seguimos defendiendo siempre por nuestra organización. Este lunes, concretamente, ya ha sido la última vez que hablábamos de llevar a cabo una profunda reforma del actual sistema tributario, de alguna manera pidiendo que haya un importante incremento de la progresividad del mismo. Pese a que se han desarrollado leyes contra el fraude, se ha hecho una amnistía fiscal, tengo que decir que el sistema tributario español es cada vez más regresivo. Eso no ha servido para nada. Es decir, no paga más en términos porcentuales el que más tiene o gana. Está ocurriendo claramente todo lo contrario. Por eso tengo que decir de forma clara y contundente que la lucha contra el fraude fiscal debe de caminar al lado, lógicamente, de esa progresividad a la que estaba haciendo mención. Una distribución más equilibrada de la carga fiscal, yo creo que favorece de alguna manera el compromiso de todos con el sostenimiento del Estado. Es falso, a mi juicio, que las pensiones no se puedan sostener, es falso que el estado de bienestar sea insostenible por falta de medios. Yo creo que tenemos un problema que es la carencia de ingreso impositivo.
si todos, personas físicas y jurídicas, pagaran los impuestos que les corresponde, se hiciese una reforma fiscal en ese sentido, se persiguiese este fraude fiscal, estaríamos hablando de que los recortes que se han llevado a cabo pues serían nulos o lógicamente serían mínimos. Por tanto, incidir otra vez que el fraude somos todos conscientes, lo que hace es generar una caída de los ingresos públicos en las arcas del Estado, que merman la capacidad de actuación en todas las políticas públicas y con ello también, pues de alguna manera, la base de la cohesión social en el conjunto del Estado. En una época difícil, en una época de crisis como la que estamos viviendo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, el hacer que contribuyan más los que ya lo hacen, los que ya lo estamos haciendo, en lugar de hacer que contribuyan más los que están defraudando, a mi juicio es una opción socialmente injusta y económicamente errática. Y más aún si a esto pues se unen cuestiones como amnistías fiscales, que lo que han hecho es legalizar pues acciones defraudadoras, ¿no? En teoría, la presión fiscal que tenemos en nuestro país no es ni mucho menos diferente a la que existe en los países de nuestro entorno. La diferencia que tenemos en nuestro país está en la recaudación. O sea, la explicación a que tengamos menos ingresos, la explicación a la coyuntura que estamos pasando, pues la tenemos lógicamente en el fraude fiscal, que está mucho más extendido en nuestra geografía, en la geografía nacional, que en el resto de los países de la Comunidad Económica Europea. Por todo ello, no deja de ser un contrasentido que se dediquen tan pocos recursos como se están dedicando en estos momentos a la gestión de la acción tributaria, a la inspección tributaria, y que realmente, y tengo que decirlo, nos conformemos con descubrir de alguna manera y castigar porcentajes de fraude que no llegan ni a la sexta parte del total. Creo que eso es preocupante, que hay que incidir realmente en donde está el meollo de la cuestión. Mire, hay diversos informes que evidencian que la vigilancia de la acción tributaria se dirige sobre todo más bien a la renta del trabajo, mientras que las grandes empresas, que es donde decía está el meollo de la cuestión, pues no están recibiendo la presión que se está recibiendo en las otras capas. Incluso yo me atrevería a hablar de un inaceptable trato de favor que existe en ese ámbito. Miren, esta comisión, por lo que he visto, va a escuchar también pues esas voces autorizadas de los técnicos de la agencia tributaria, ¿no?, que a lo mejor no en informe, pero sí que públicamente se han hecho pues muchas apreciaciones en torno a ello, como decir que evidentemente la gente que no defrauda, que los contribuyentes que cumplen con Hacienda tienen que pagar de media una sobrecuota, por decirlo de alguna manera, de en torno a 830 euros, pues para compensar, pues efectivamente a los defraudadores, a la gente que hace la evasión fiscal. Y van más allá, es cierto que van mucho más allá cuando dicen que en nuestro país recientemente se podrían haber recaudado o se podrían recaudar 38.500 millones de euros, concretamente, si solo, no estoy hablando de que desapareciese la economía sumergida, si solo se bajase en 10 puntos, y cuando hablo de bajarlo en 10 puntos, estoy hablando de equipararlo a la media de los países de nuestro entorno. ¿Por qué esto no se hace? O al menos
no quiero decir por qué no se hace, pero por qué no se hace con la suficiente intensidad. Yo creo que ahí está la cuestión. Hay que intensificar de alguna manera el control de este tipo de cuestiones. Por tanto, a estas alturas yo no creo, y todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, en que el fraude fiscal es un problema económico que tenemos de primera magnitud. De hecho, yo creo que por cifras que estamos dando, por cifras que conocemos, hay que decir que se ha convertido en una cuestión muy organizada y prácticamente un negocio, ya por auténtica mafia. Es cierto que el resto de los mortales entramos y solo conocemos aquella pregunta de quiere factura, ¿no? Lo que es la picaresca, la quiere o quiere con IVA o quiere sin IVA. Yo creo que en este sentido la lucha contra el fraude se debe de erigir pues en un aspecto fundamental. No solamente ya desde el hecho de incrementar los ingresos públicos, sino por razones de justicia, por razones de solidaridad social. Nosotros desde la Unión General de Trabajadores ni queremos ni podemos pasar por alto de decir de que el fraude fiscal o la mayor parte del fraude fiscal viene cometido desde las grandes empresas, desde el ámbito empresarial. Por eso siempre somos contundentes, ¿no?, a la hora de pedir que se pongan en marcha medidas que sean más eficaces en torno a todo esto. Por tanto, defendemos el cambio en esa fiscalidad, como no puede ser de otra manera, en la cuestión de la recuperación económica, pero sí tengo que decir una cosa, miren ustedes, y creo que la política también se tiene que centrar en este tipo de cosas. La cuestión no es bajar, ni mucho menos, o subir impuestos, que es el debate que se está viendo en torno a las propias comunidades autónomas, sino está, yo creo, en quién debe de pagar y cuánto se paga y qué se hace con el dinero recaudado. Esa verdaderamente yo creo que es donde está el tema y es donde hay que incidir. Yo creo que dentro de ese planteamiento de esa reforma fiscal integral hay que modificar los sistemas de control de fraude, eliminar de una vez ya por todas pues esos resquicios legales que permiten que tanto dinero se esté escapando. Hay que lograr pues algo mucho más eficaz contra la lucha, contra la evasión y contra el fraude fiscal. Miren, según, es por enlazarlo también con lo que decía de que hay que poner más énfasis, según un informe realizado por la UGT en el ámbito estatal sobre la fiscalidad en nuestro país, todo acaba apuntando a ese elevado nivel de fraude que todos conocemos, pero también que está evolucionando lógicamente de forma muy creciente en los últimos tiempos. Y quería acabar con la gestión que se realiza desde la agencia tributaria, la actual organización que tiene de medios. En ese informe se pone de manifiesto que en el año 2014, creo que es algo que merece la pena que reflexionemos, en el año 2014 el personal, la plantilla que tiene la agencia tributaria o va a tener la agencia tributaria es la misma que tenía en el año 1992, cuando se constituyó. Por tanto, yo creo que ahí ya tenemos claramente la base de por dónde hay que indagar, de por dónde hay que trabajar y dónde están los problemas. Aunque es cierto que no existen datos oficiales, creo que lo he mencionado anteriormente, en nuestro país el índice de economía sumergida está en torno al 25% sobre el Producto Interior Bruto. Esto supone en torno a 250.000 millones de euros que se largan, se van, pues sin que se escapan al pago de impuestos. Y hay que decir que la creciente incisión que se ha hecho en la subida de la imposición indirecta, pues no han servido para nada, no han servido ni para alentar ni para favorecer claramente la recaudación.
Estos porcentajes de los que estoy hablando en el ámbito estatal, si los trasladamos a nuestra región, si los trasladamos a Extremadura, concretamente, supondrían como mínimo, yo creo que algo más de lo que ha comentado el señor diputado, pero vamos, en torno a 4.000 millones de euros que no tributan en la región en estos momentos. Cierto que, bueno, es un dato que está ahí, pero también le voy a aportar otro dato, que ese sí que es real. En lo que va concretamente del año 2007 a 2012, el Ministerio de Hacienda, aquí en Extremadura, recaudó 570 millones de euros en operaciones de fraude fiscal. Por tanto, ahí ya nos podemos hacer una idea de lo que se puede conseguir si realmente incidimos y nos creemos todo este tipo de cuestiones. Luego decir, y creo que hay que poner de manifiesto, que el 80% de lo que se recauda, estamos hablando de IRPF, lo decía anteriormente, esto es lo que proviene de las rentas del trabajo. Y hay que decir también que por parte de los empresarios, por parte de autónomos, apenas llegan al 8%, en muchos casos a veces sin retención y donde es factible por reducir gastos. Por tanto, creo que hay que trabajar sobre los beneficios empresariales que se está visualizando, como solamente se contabiliza pues una ínfima parte. Luego decir que, a mi juicio, el diseño técnico de los tributos debe mejorar pues para evitar escapatorias como las que actualmente existen. Yo creo que no nos podemos engañar ni hacer trampa en el solitario. Le pongo un ejemplo. La modalidad que existe de declaración fiscal de empresa y autónomo por módulo, eso es un auténtico coladero. Realmente cada uno declara lo que le parece. Creo que hay un escaso rendimiento del sistema tributario actual que hace, por ejemplo, que cada 100 euros que se gastan en España el Gobierno solamente recauda 9,7. Son estudios que existen. Si los comparamos con los países de nuestro entorno, estamos hablando de 12,3. Ahí nos podemos hacer una idea. Y eso no es debido a otra cosa que la tasa de evasión fiscal que existe en nuestro país. El tipo o la subida del tipo general de IVA en el año 2010 no sirvió para nada, se quedó sin efecto recaudatorio. Cuando no se va por un lado, se va por otro. Por tanto, otra vez poner de manifiesto que existe una clara insuficiencia del personal encargado de este tipo de control, de llevar este tipo de actuaciones fiscales en empresas y a declarantes, y decir que España invierte menos de la mitad que los países europeos en su lucha contra el fraude. Yo creo que eso también pone un poco de manifiesto pues por qué nos va así. Y decir que para nosotros, por aportar e intentar aportar cómo vemos nosotros la salida a esta situación, que es también, pues lógicamente, para lo que hoy estoy aquí, creemos que es necesario tomar una serie de medidas. En primer lugar, hay que llevar a cabo una labor importantísima de concienciación social para romper ese criterio generalizado que tenemos en nuestro país de que los que más defrauda están impunes y que la lucha contra el fraude no está sirviendo para nada. Esa sensación existe en la calle. Creo que es necesario realizar un profundo análisis de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral, con el objetivo de conocerlo realmente e incidir directamente contra él con acciones más oportunas y más operativas de que las que lógicamente se están llevando a cabo. Creo que es importante que las diferentes administraciones tributarias haya una mayor coordinación para poder ser, o al menos para que sean más eficaces. Y incidir otra vez, nosotros estamos convencidos de que el camino, y sería perentorio también decir que un gran acuerdo con todas las fuerzas sociales en materia de fraude fiscal sería bastante operativo.
En definitiva, tengo que decir que todos, no solamente la clase política, tenemos ante nosotros un gran reto: obligar a pagar impuestos a los que defraudan, porque es cierto que ganar solamente en estos casos ganan los que defraudan, los estafadores. Perder, perdemos todo, y todos lo sabemos, me explico. Los que declaramos y pagamos impuestos soportamos esa carga impositiva a la que había hecho mención, de en torno a 830 euros más para compensar esa evasión fiscal, pero también los defraudadores se aprovechan, pues lógicamente, de la sanidad, de la educación, de todos los servicios que estamos pagando entre todos, sin ellos aportar la parte que le corresponde. Otra cuestión muy importante y que está generando tragedia en la propia economía por el fraude fiscal: los autónomos, los profesionales liberales que cumplen con sus obligaciones tributarias, pues están sufriendo claramente una competencia desleal que en muchas situaciones le está obligando a cerrar su propia empresa y en muchos casos pues a tener que cerrarla, ¿no? Como digo, pues para evitar la propia ruina. Y también hay que decirlo, esto tiene una incidencia muy negativa sobre el mercado laboral en la región. El estafador, lógicamente, y creo que hay que llamarlo así, pues para dar más credibilidad a esos ingresos, a esa situación económica, ofrece empleo irregular. Y si no ofrece empleo irregular, contratos que no se están adaptando ni mucho menos a la labor, o digamos, que está desarrollando el trabajador. O evidentemente no se declaran las horas que se están haciendo, o se paga un salario inferior. Yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Yo creo que esto tiene unas consecuencias muy nefastas para el conjunto de la sociedad, y que la economía sumergida ha encontrado en esta crisis económica y en las medidas de autoridad que se están llevando un aliado, porque bajo su sombra, bajo estas circunstancias, ha crecido y se está multiplicando día a día la propia economía sumergida. Mire, un ejemplo que es esclavizante es cómo tenemos el marco laboral o las relaciones laborales en nuestra región. De hecho, ya claramente se consigna en la calle el decir, miren, más vale cualquier empleo que ningún empleo. Esa justificación, pues lógicamente, se hace por la elevadísima tasa de desempleo que tenemos en nuestra región y esa precariedad dentro de la economía sumergida. Por tanto, creo que la experiencia del día a día nos obliga a plantear una necesidad urgente ya imprescindible. Yo creo que ese es el camino: más recursos, una mayor coordinación entre jueces, entre la Inspección de Trabajo, la propia Seguridad Social, por qué no decirlo, los agentes sociales y económicos. Yo creo que ese es el camino: intentar reducir el fraude entre un 10 y un 12%. Nada más, muchas gracias. Veo ya que la señora presidenta me quería cortar y estoy a su entera disposición. La señora presidenta estaba ya intentando indicarle que había superado su tiempo, pero no quería interrumpir su disertación. Bien, pues a continuación tienen la palabra los grupos parlamentarios de menor a mayor. En ausencia del grupo parlamentario regionalista, que ha excusado ante esta presidencia su presencia en la comisión, tiene la palabra don Víctor Casco, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Capilla, muchas gracias por su información. Efectivamente, en esta comisión que hemos creado pretendemos saber qué medidas deben impulsarse desde Extremadura para acabar con el fraude fiscal. Uno de los problemas básicos que tenemos, obviamente, es la ausencia, la carencia de cualquier estudio acerca del fraude fiscal en Extremadura. Yo no puedo comparar, creo que es un error metodológico y económico comparar o hacer una traslación del fraude nacional, de la media del fraude nacional con Extremadura, puesto que la estructura fiscal productiva de Extremadura es muy diferente en algunos casos. Es decir, nosotros no tenemos grandes empresas, no tenemos grandes fortunas. Precisamente el fraude fiscal en Extremadura, como usted decía, en España, el 72% del fraude
fiscal que se produce es atribuible a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Por lo tanto, aquí habría que hacer muchas matizaciones, pero por desgracia no existe ningún estudio. Es decir, nadie, ningún organismo, ninguna institución se ha encargado de analizar con detenimiento cuál es la situación del fraude fiscal en Extremadura y, por lo tanto, saber qué herramientas y qué mecanismos se deberían poner en marcha para acabar con ese fraude. En ese sentido, coincido con usted en una reflexión general acerca de la situación del fraude en este país. La evasión fiscal de las grandes fortunas, según distintos estudios, oscila entre los 42.000 millones de euros al año y los 70.000 millones de euros. Es una cantidad muy considerable y pese a que esa evasión fiscal de las grandes fortunas y empresas, que supone el 72% del fraude que tiene contabilizado la agencia tributaria, lo cierto es que solo 1 de cada 4 inspectores fiscaliza a las grandes fortunas y a las empresas, se dedica a las grandes fortunas y a las empresas, a pesar de que sea en ese espacio donde más se localiza la evasión de impuestos de este país. Y también nos preocupa mucho, y creo que puede ser una de las conclusiones, ya lo adelanto, de esta comisión, nos preocupa mucho la reducción, por ejemplo, este año del presupuesto de la agencia tributaria en un 7,7%, que se une a ese dato que usted daba, que es cierto, de una plantilla pues prácticamente próxima a la de los años 90. Por lo tanto, estamos hablando en una situación donde el fraude en España está muy por encima de la media europea, donde es considerable, donde estamos hablando de cantidades bastante importantes, que se dedique tan pocos recursos por parte del Estado, que la agencia tributaria tenga tan pocos medios, tan pocas herramientas, pues resulta escandaloso, salvo que el gobierno de turno no esté interesado en combatir de verdad el fraude fiscal por distintos intereses. Lo cierto es que el informe del Consejo Económico y Social de España, que realizó para el año 2012 referente al fraude fiscal, nos decía cómo hasta mediados de los años 90 el sistema tributario español ha venido siendo más o menos proporcional o ligeramente progresivo. Pero a partir de entonces, es decir, de mediados de los años 90, con las reformas sucesivas del señor González, del señor Aznar, del señor Zapatero y ahora del señor Rajoy, se han acometido una serie de reformas en la imposición directa que han limitado el potencial recaudatorio del sistema tributario y su capacidad redistributiva. Las distintas reformas en el IRPF, reducción de tipos y tramos, deducciones por planes de pensiones, impuestos de sucesiones, etcétera, las SICAF, obviamente, esas reformas han supuesto una caída de la recaudación y un aumento considerable de la inequidad. Eso es lo que se ha hecho en este país desde mediados de los años 90. Es decir, se ha favorecido descaradamente a aquellos que más tienen y se han creado distintos instrumentos, no solo para facilitar de alguna forma la evasión fiscal, incluso para que el ahorro fiscal, entre comillas, sea perfectamente legal. Y eso es lo que denuncia el informe del Consejo Económico y Social, pidiendo a este país, por desgracia no se le ha hecho caso, pidiendo a este país una profunda reforma financiera que nos aproxime a la media europea, porque la presión fiscal española no es similar a la europea, lo era hace varios años, el 37% del Producto Interior Bruto, hoy es el 31,1%. El 31,1. Estamos unos casi 8 puntos alejados de la media europea, de la Unión Europea, de los 27, por supuesto, de la media europea de presión fiscal. Por lo tanto, estamos ante una realidad clara y evidente. En ese sentido, y ya entro más en Extremadura, porque creo que es uno de los aspectos fundamentales que nosotros tenemos que empezar a dilucidar, es evidente que una parte sustancial de las propuestas que nosotros tendremos que realizar le competen al Gobierno central, y así habrá que reclamárselo. Pero a nosotros sí nos interesa
intentar ver qué se puede hacer en Extremadura. En ese sentido yo le haría 3 preguntas fundamentalmente. ¿Manejan ustedes algún tipo de estudios acerca del fraude fiscal en Extremadura? Si tienen algún dato, esa sería la segunda pregunta que pueda ser fundamental. Y lo último, ¿qué propuestas cree que se puede hacer usted desde Extremadura? Obviamente recogemos las que deben dirigirse al Gobierno central, es decir, que se haga un análisis serio de la economía sumergida en España, como usted decía, que se coordinen las agencias tributarias, que aumente el personal y los medios y las herramientas de la agencia tributaria. Eso es evidente, por lo menos este grupo así lo hará, que debe formularse, pero no sé si tiene usted alguna propuesta que se pueda hacer también desde Extremadura, desde el Gobierno de Extremadura, para combatir el fraude fiscal en esta región. Nada más. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario PSOE Socialista Regionalista, don Jorge Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Capilla. Agradecerle la intervención. Creo que ha hecho aportaciones muy interesantes y que sin duda esta comisión va a tener en cuenta. Se ha centrado usted sobre todo en la concienciación social, cosa que estamos absolutamente de acuerdo. No podemos seguir con esa tendencia de que a ver qué engaña a Hacienda. Parece que es como un logro, ¿no? Un héroe el que engaña a Hacienda. Desgraciadamente en la conciencia colectiva todavía sigue existiendo esto. Habla usted de mayor coordinación entre las inspecciones de Hacienda, jueces, seguridad social, incluso desde la propia administración. Sin duda también estamos absolutamente de acuerdo. Y ha hablado también de algo interesante que es la competencia desleal, ¿no? Sobre profesionales liberales que se establecen empresas clandestinas, por decirlo así, que no pagan al fisco y que al final y encima provocan que muchas empresas que pagan sus tributos se vean abocadas a cerrar, ¿no? Y también, y es algo que nos preocupa y eso sí tiene fácil solución, que es lo que ha hecho también, ha hecho hincapié el señor Casco, es en la falta de recursos, ¿no? Por parte de la administración para luchar contra esta plaga, ¿no? Hablaba con el tema significativo, un dato que ha dado usted, me parece muy interesante, el tema de la plantilla de inspectores de Hacienda, que es ahora exactamente la misma que la que se tenía en 1992, ¿no? Son datos verdaderamente preocupantes. Nosotros consideramos que ahora mismo invertir en la lucha contra el fraude puede ser una de las políticas más sociales que haya. O sea, es donde ahora mismo creo que pudiera ser donde el dinero mejor se puede invertir. Porque precisamente lo que estamos intentando hacer es incrementar los ingresos, que esos ingresos públicos además sean fácilmente previsibles, cosa que es fundamental a la hora de establecer proyecciones presupuestarias, que luego pasa lo que pasa, ¿no? Porque establecemos una serie de proyecciones presupuestarias, pero no llegan a la realidad precisamente por el fraude fiscal y eso se traduce a la larga en más recortes, que de eso es de lo que se trata, ¿no? Y también ingresos que tengan estabilidad en el tiempo. Por eso estoy de acuerdo en lo que ha dicho el señor Casco y en el informe. Y yo reconozco que muchas de las medidas que ha puesto el gobierno socialista pues sí han sido parches y que obedecen precisamente a políticas fiscales vulnerables a los ciclos económicos. Y eso es lo que hay que intentar evitar. Y estoy de acuerdo en que hay que hacer una reforma fiscal profunda. Y yo lo he reivindicado aquí en esta Cámara y a nivel nacional, una reforma fiscal, como insisto, profunda, que sea estable y previsible en el tiempo y sobre todo que no sea tan vulnerable a los ciclos económicos, ¿no? Con respecto a lo más que ha dicho, sí que hay algún estudio con respecto a la evasión fiscal, el fraude fiscal en Extremadura. Hay algunos datos que son bastante interesantes. La Gesta, que es el sindicato de técnicos de Hacienda del Ministerio de Hacienda, habla sobre todo, un estudio no es muy largo, la verdad, pero bueno, tiene algunas aportaciones interesantes, ¿no? Dice que en Extremadura, pues las operaciones de compra y venta protagonizadas por empresas constructoras inmobiliarias donde el mayor peso de fraude está, lo centra fundamentalmente en el sector inmobiliario, ¿no? Dice que representa la evasión fiscal unos 8.600 millones de euros anuales en España, de los cuales 114 millones, el 13%, se localizan en la comunidad autónoma de Extremadura. Viene a hablar también del tema de los arrendamientos, que el 78% de los arrendamientos localizados en Extremadura son alquileres sumergidos que escapan al control del fisco.
Esto también es un tema interesante y que sí que es verdad que se da, ¿no? Dicen que 25.000 alquileres sumergidos en nuestra comunidad autónoma, lo que representa un 2,5% del parque de viviendas alquiladas en nuestro país. Es decir, está hablando de un fraude solamente en el tema de arrendamiento de 29 millones de euros. También habla, y esto es interesante, sobre el tema de la adquisición de vehículos de lujo, que es curioso cómo aumenta. Por ejemplo, en el 2007 dice que aumentó en 26% la venta, pero paradójicamente los turismos usuarios pues incrementaban en un 4 y en un 3%, ¿no? En 4 en Badajoz y 3% en la provincia de Cáceres. Son datos que, bueno, pueden ser más o menos discutibles, pero evidentemente algo de cierto tendrán, ¿no? Y me gustaría saber también qué opina sobre eso. Hablan también, ya lo hicimos nosotros en una iniciativa, obviamente esto es a nivel europeo, pero vuelvo a hablar de los billetes de 500 euros. Los famosos billetes de 500 euros, que yo creo que es el mejor billete que existe para estos ladrones, porque no dejan de ser unos ladrones, unos delincuentes fiscales. Es la mejor herramienta que tienen para poder evadir impuestos, ¿no? Por mi parte, poco más. Vuelvo a agradecerle sus aportaciones. Nos quedamos fundamentalmente con las aportaciones que ha hecho desde el punto de vista de mayor coordinación, mayor concienciación social y sobre todo, y yo creo que eso es fácil, si nos pusiéramos todos los grupos parlamentarios de acuerdo y junto al Gobierno a nivel regional y a nivel nacional, de dedicar más recursos humanos y económicos a esta plaga, a luchar contra esta plaga, porque, insisto, sería la mejor política, la mejor inversión que podemos hacer, porque eso se traduciría en una mayor cobertura, en un mejor sistema de bienestar social para todos los españoles y los extremeños, y yo creo que en eso estamos todos los grupos parlamentarios, todas las ideologías y todos los agentes sociales de acuerdo. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Amado Borrella. Y a continuación, por tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra doña Gema Cortés, portavoz del Grupo Parlamentario PP. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, buenos días, señor Capilla. Agradecerle de antemano su comparecencia y que una vez más venga a este Parlamento y en este caso concreto pues hablarnos sobre fraude fiscal. A mí, si usted lo tiene bien, la siguiente intervención también me gustaría que nos diese una visión del fraude laboral que se está produciendo en nuestra región, porque en definitiva ese fraude es una parte más del fraude fiscal del que hoy estamos hablando. Y yo hoy desde mi grupo parlamentario no queremos poner el acento en ninguna de las partes, ni en empresarios ni en trabajadores. Aquí estamos, como han dicho todos los grupos, pues para hacer una labor constructiva, saber sus opiniones y saber sus propuestas, y ya habrá tiempo de sacar las conclusiones propuestas que tengo que decir que agradezco que usted nos haya hecho en la mañana de hoy. Señor Capilla, yo creo que tanto ustedes, los sindicatos, como nosotros, los grupos parlamentarios, estamos de acuerdo en un tema y aquí lo hemos dejado todo en evidencia, que es que tenemos que atajar el fraude fiscal, y el compromiso de este grupo parlamentario es firme y es sin condiciones. Desde este grupo consideramos que los pilares básicos en esta materia tienen que ser comunes por parte de todos los colectivos representativos de la sociedad, aunque como he sabido y como aquí lo hemos demostrado, en todos los aspectos de la vida sucede que tenemos nuestros matices y nuestra propia visión de cómo hacer las cosas. Yo intentaré en estos minutos que me permiten dar nuestra visión para que usted también pueda hacernos las aportaciones o podamos debatir sobre la visión que tenemos de este grupo parlamentario sobre el tema que nos ocupa. Mire, el fraude en cualquiera de sus vertientes o manifestaciones constituye un gran problema para cualquier sociedad. Hay que tener en cuenta que cualquier tipo de fraude supone la vulneración de la norma, y creo que usted lo ha dicho, y con ello evidentemente supone la vulneración de los derechos. El lucro propio de quien defrauda es un lucro, pero es un perjuicio para todos los demás, perjuicio que se traduce, como aquí también se ha dicho, en menos recursos para políticas sociales, para sanidad, para educación. Por tanto, consideramos desde este grupo parlamentario que debe ser una batalla que trascienda desde el debate político, porque todos los gobiernos, independientemente del color político que tengan, coincidimos en tomar medidas que luchen contra este tipo de prácticas. Otra cosa, ya más políticamente, es que los resultados o las acciones hayan sido más o menos acertadas, y las medidas para luchar contra el fraude fiscal hay que tomarlas
también lo ha dicho usted, que a lo largo de mi intervención verá como coincidimos en muchas cosas. Estas medidas hay que tomarlas frente a la gran empresa que factura millones de euros al año, hasta el ciudadano de a pie que pide la factura con IVA o sin IVA. Y es cierto que el ciudadano de a pie o las pymes tienen menores herramientas o recursos para defraudar que las grandes empresas. Todos he sabido que las grandes empresas contratan a personas específicas para que hagan ingeniería fiscal para ver cómo pueden evadir o cómo pueden transponer estos impuestos. Yo también tengo que decir que no digo que todas las empresas estén defraudando o que todos los ciudadanos de pie estén defraudando, pero esto ocurre y somos conscientes de que esto está pasando. Pero no podemos poner únicamente el acento en una parte del problema. Todos los colectivos defraudan y ahí están los informes técnicos del Ministerio de Hacienda. Algunos datos que creo que usted también ha dado de la economía sumergida de España dicen que está entre el 20 y el 25% del PIB. Y en esa economía sumergida se encuentran todos los aspectos posibles, como les estoy comentando, la empresa que tiene una persona especializada en defraudar, el ciudadano que arregla un calentador y pide una factura con IVA o sin IVA, el autónomo que no declara la parte de los bienes, etcétera, etcétera. Y con esto quiero decir que lo que debemos conseguir, y usted lo ha dicho y una de sus propuestas, es que tenemos que conseguir un cambio de mentalidad. Debemos intentar instaurar una conciencia de responsabilidad social y castigar a todo el que defraude, porque al fin y al cabo está engañando a la Administración y nos está engañando a todos. A nuestro entender, señor Capilla, consideramos que el Partido Popular, los gobiernos del señor Monago y el gobierno del señor Rajoy, ha sabido entender perfectamente esta filosofía y se han puesto medidas en marcha que han dado muy buenos resultados, aunque está claro que podrían haber sido mejores y creo que se está trabajando en ello para poder seguir mejorando. De hecho, en Extremadura fuimos pioneros en esa unidad especializada de lucha contra la economía y el empleo sumergido. Algunos partidos políticos lo criticaron mucho, pero también es la labor que tenemos en política. Pero creemos que, como le decía, la Administración no puede cruzarse de brazos ante un tipo de fraude sí y ante un tipo de fraude no, porque el fraude, se vista como se vista, sigue siendo fraude y sigue siendo engaño. Y en ese objetivo también nos consta que se sigue trabajando en nuevos planes y nos consta que en el año 2013 el control tributario ha dado muy buenos resultados. Era un plan muy exigente que esperemos que sea más exigente aún para el año 2014. A mí me gustaría resaltar algunas de las medidas, por si usted lo viene a bien también, que podamos debatir sobre ellas, sobre las medidas que se han puesto en marcha desde el Partido Popular, como es la intensificación de la lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria, la colaboración de la agencia tributaria con los organismos fiscales en las comunidades autónomas, la comprobación del cumplimiento de la obligación de presentar autoliquidaciones. Ya ha salido el dato de que en 2012 se detectaron 20.000 fallecimientos desde el 2008 al 2011 sin regularizar, o la comprobación de la correcta autoliquidación efectuada por los contribuyentes, que también en 2012 se detectaron irregularidades en el mismo periodo que antes le decía, de 13.000 expedientes en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y se realizaron más de 503.000 inspecciones por parte de la AET en Extremadura. Usted también ha hecho mención de la plantilla. Ojalá tuviésemos muchísimos inspectores y eso seguramente nos ayudaría a combatir esto mucho antes, pero también tengo que decirle que ha salido publicado hace escasos días que en el presupuesto para 2014 ha subido el presupuesto de la agencia tributaria. Creo que el señor Víctor Casco había dicho que había bajado. Yo tengo que decirle que no, que los presupuestos generales del Estado ha subido notariamente la partida, y el director ha hecho las apreciaciones de que decía que que los medios personales y materiales de la agencia son suficientes para llevar a cabo el cometido que tienen. Esto también puede ser cuestionable, pero las personas responsables de esta materia, estas son las afirmaciones que tienen y estos son los datos que contemplan. También he escuchado muchas críticas con respecto al proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Yo creo que quizás a todo el mundo no le parezca todo bien, pero no entiendo que también le parezca todo mal. Yo creo que habrá matices sobre el proyecto de ley en el que se está trabajando y habrá aportaciones y habrá cosas que ya estén bien de hecho.
Hay una medida que se ha anunciado para el año 2014 y me parece que se ha acogido en la sociedad con entusiasmo. No sé la opinión de su sindicato y si le parece bien me la pudiese dar en la siguiente intervención, que es el llamado IVA de caja, donde los empresarios no pagarán el IVA hasta que no se cobre. Y con ello creemos que se acabará con la disyuntiva de que se les presentaba la factura con IVA o sin IVA porque no sabía si al final la cobraría. Con esta medida nosotros consideramos que será un alivio para todos los pequeños y medianos empresarios y quizá minimizará el fraude que se pudiese cometer con respecto a esto. Como le decía, a nuestro juicio consideramos que el Partido Popular ha dado un vuelco a la regulación a la regulación en el año 2012. Los datos y la recaudación visible que aumentaron. Y a pesar de toda la introducción que yo le estoy haciendo con respecto a este tema, para mi grupo parlamentario se nos presentan dos grandes premisas con respecto a este tema, que si también lo tiene a bien, pues me gustaría saber su opinión. Y una es la lucha conjunta, porque no podemos dar la batalla en solitario. Hay que ser consciente de que luchamos con armas muy limitadas desde la comunidad autónoma, básicamente porque la configuración propia del sistema tributario lo configura así y por ello debemos ir de la mano del Estado y hacer una tarea conjunta, pero no solo con España, tenemos que hacer también una tarea importante con la Unión Europea o como se está haciendo con acuerdos bilaterales tributarios con otros países como por ejemplo Estados Unidos. Y otra de las premisas que nosotros nos planteamos es el seguimiento, el estudio, la evolución, la adaptación y la concienciación en esta materia. Y con esto me refiero a que todas las medidas que se tomen a día de hoy para luchar contra el fraude fiscal tienen que estar en continua actualización, porque hay verdaderos expertos que al día siguiente de aprobar una ley en lucha contra el fraude fiscal ya sabe el truquillo o ya sabe la trampa para poder defraudar. Esto pasa igual que con los ordenadores, que cuando el técnico te lo instala encima de la mesa ya hay en el mercado otro que es más nuevo y está más actualizado. Yo finalizo y no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento por las propuestas que usted nos ha hecho en esta comisión. Agradecimiento también que va dirigido al Gobierno de España y al Gobierno de Extremadura, porque entendemos que se están haciendo las cosas bien, porque entendemos que a pesar de que nos queda camino por recorrer, los datos que se van mostrando son positivos. Y bueno, es un camino que nunca se acaba porque, como le digo, tenemos que ir en el continuo seguimiento de todas las medidas y de todos los casos que se pueden dar. Por mi parte, nada más, señora presidenta. Muchas gracias. A continuación, y para responder a las propuestas, preguntas y dudas que han surgido a los grupos parlamentarios, tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos don Francisco Capilla. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Y bueno, brevemente, ¿no? Evidentemente, como no podía ser de otra manera, pues hay coincidencia, ¿no?, por parte de los grupos, pues lógicamente en trabajar para evitar esta verdadera lacra social, ¿no?, que es el fraude fiscal y tal. Yo intentaré contestar algunas de las preguntas, ¿no? Por parte de Izquierda Unida me decían que si teníamos algún estudio sobre el fraude fiscal en la región. No tenemos ningún estudio pormenorizado que podíamos traer en estos momentos aquí. Si lo tenemos algún día, no duden en que lo pondremos también a disposición de la Asamblea y de esta comisión, como no puede ser de otra manera. Me decían que en Extremadura qué se podría hacer, porque había planteado, había aportado las medidas que habría que trasladar al ámbito estatal, ¿no?, porque evidentemente colgaban de aquí. Pues en la misma dirección. Yo creo que es imprescindible y es necesario realizar un análisis profundo de la economía sumergida en Extremadura, del fraude fiscal, del fraude laboral, con un único objetivo, sobre todo conocer la situación real para poder diseñar y trabajar en la contención y adoptar, como no puede ser de otra manera, esas medidas, las medidas oportunas. Y sobre todo, muy importante, yo creo que también la propia coordinación, la necesidad de coordinarnos. ¿En qué sentido? Yo creo
que habría que fortalecer, como no puede ser de otra manera, aparte de la coordinación, la propia Inspección de Trabajo. Se necesitaría más inspectores de trabajo en la región y seguridad social y, por supuesto, las fuerzas de seguridad del Estado. También en ese sentido es importante que estuviesen a disposición, pues lógicamente, de trabajar en contra del fraude. No dudo que estén, pero sí intensificarlo de alguna manera, y también esa coordinación entre la Inspección de Trabajo, entre agentes sociales y económicos, es imprescindible en la región para poder trabajar coordinadamente, ¿no? El hecho de que se haga una denuncia en un momento determinado y que haya capacidad, porque haya personal en la Inspección de Trabajo para personarse inmediatamente, eso es importantísimo, porque a veces puedes hacer una denuncia, pero como no haya agilidad por parte de la inspección, no vas a localizar ni mucho menos dónde se está llevando a cabo el fraude, ¿no? Yo prácticamente coincido, ¿no?, con todo lo que aquí se ha dicho, ¿no? Hablaba señor diputado del Partido Socialista también, pues de cuestiones ya no solamente del marco laboral, sino cuestiones como arrendamiento, como tal. Opino que hay que intensificar en todos los sentidos, en todos los campos. Yo no creo que haya que centrarse en campos determinados. Yo creo que tiene que ser una actuación paralela a todos los campos, a todas las actividades donde se esté defraudando en la región. Y bueno, me comentaba alguna cuestión después de la reflexión que hacía la señora diputada del Partido Popular, ¿no?, respecto a medidas como el IVA de caja. Pues no lo sé, vamos a ver los resultados, ya veremos los resultados que hay. Parece ser que han sido aplaudidos por el colectivo, en este caso de autónomos, y yo sinceramente espero y deseo que de alguna manera sirva de alivio para ello, como usted muy bien ha dicho, y por su parte también pues resalte ese control, ¿no?, de alguna manera, y sea positivo, ¿no? Y luego, por el tema de las leyes, ya le digo, vamos a esperar a ver qué resultados tienen, ¿no? La lucha conjunta, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado, y nada más, reiterarles mi agradecimiento por invitarnos a esta comisión, una comparecencia para que, sobre todo ante un tema tan trascendental, tan importante, pues podamos haber hecho las aportaciones por parte del sindicato. Nada más. Muchas gracias, señor Capilla, por su comparecencia. Y una vez sustanciada la misma, suspendemos la sesión hasta las 12, que comparezca un representante de la Confederación Regional Empresarial Extremeña.